Es lunes de Punto Medio, vamos a hablar de lo que ocurrió en el Senado. Tengo el gusto de saludar a Gabriela Jiménez, presidenta de Que Siga la Democracia, Jacqueline Hinojosa, del PRI, Marta Romo, diputada federal del PAN, Israel Zamora, senador del Partido Verde. Gracias a todos por estar aquí. Gracias por la invitación. A ver, comencemos con su descripción de lo que pasó en el Senado. Jackie, comenzamos contigo. Voy a citar a Tocqueville, yo creo que todos estudiamos Tocqueville, aunque sea en la prepa, que advertía que hay que tener cuidado con la dictadura de la mayoría. Y eso fue lo que pasó en el madruguete que dieron los senadores a la democracia de este país. ¿Como un madruguete? Sí, claro. ¿Coincide, senador? No, por supuesto que no. Creo que el proceso que vivimos el jueves, viernes y sábado de este fin de semana pasado cumplió con la ley, eso es comprobable, con el quórum necesario y con los procesos establecidos por la propia Constitución. ¿Hubo actos ilegales, Marta? Totalmente ilegal, fue una acción totalmente ilegal y que la Suprema Corte nos dará la razón en los próximos días. Inició la sesión sin una comprobación de quórum, definitivamente en un recinto que no era el oficial, en donde la Secretaría, en este caso a la mesa directiva, con todos los votos sin mayor ayuda, la presentación de la iniciativa, la presentación de los dictámenes y la votación, todo en su conjunto se dio en menos de 10 minutos, que es totalmente fuera, brincándose totalmente los trámites correspondientes. Pues la Suprema Corte hará lo correspondiente, pero yo lo definiría como la porquería más grande que hemos visto en mucho tiempo. Gabriela, ¿cómo lo definirías? Definitivamente hay un proceso legislativo y todo el mundo sabemos que cuando los senadores y senadoras o los diputados llegan y toman lista, inicia la sesión con ese quórum. Después se puso un receso. Hubo un receso y eso no significa que cuando haya iniciado el receso se tenga que volver a pasar el quórum. Yo ya se había pasado la lista porque era la misma sesión. Entonces, claro que no fue un madruguete, claro que había quórum. En muchas votaciones hemos visto que tenga que usarse una sede alterna cuando estas sedes son tomadas. En la Cámara de Diputados es muy común, pasó con la reforma energética, ha pasado con muchas reformas en otras legislaturas. Ni siquiera había sistema para votación y para tomar en otras legislaturas, Jackie, sorry, tú no tienes conocimiento, pero ni siquiera la reforma energética fue en sí, esta. Pero sí, la de Peña Nieto. Había quórum. Pero sí hay algo que es muy importante. ¿Estabas ahí? Claro que sí. No eras diputada. Sí, no era directora general de la Cámara. Oye, Gaby, ¿pero qué me dices de que no había una senadora porque estaba en Europa y de hecho ni siquiera pidió licencia, pero le tomaron protesta a su Está suplente, establecido el en la cochinero de ley Morena? Que pueda haber sedes alternas cuando la votación no se puede llevar por algún altercado o algo así. A mí me parece ridículo cómo la oposición hizo pijamada, que se tuvo que, la senadora Xóchitl se tuvo que encadenar. La verdad, yo recuerdo cuando la izquierda tomaba la tribuna, era para defender al pueblo. Y se le respetaba. La oposición y se le respetaba. Toma la tribuna para imponer a un comisionado del INAI. A ver, Gaby, para empezar fue propuesta de Morena, mi vida. Claro que bueno, no. Sí, fue propuesta de Morena. Adelante, Sí, hay que hacer una diferencia entre lo que pasaba antes. Antes se tomaba la tribuna, pero se les ponían policías. Había un cerco que impedía que los propios legisladores pudieran acceder a esas discusiones de leyes que beneficiaban a unos particulares. En este caso, lo más importante es que se beneficia al pueblo de México. Primero hubo quórum. Quiero mencionarles a las diputadas que al parecer no estuvieron al tanto de esto, pero a las 8:21 hay fotos del tablero en donde se pasa lista del Senado de la República, en donde había 99 senadores. Hablemos a uno a la vez nada más, por favor. Había 99 senadores de la República, incluyendo de la oposición, que habían pasado lista. El presidente, con base en el artículo 46 del reglamento que cualquiera puede consultar, público, establece que la mesa directiva, previa consulta con la JUCOPO, la Junta de Coordinación Política, puede determinar sesionar dentro del Senado. Es incorrecto decir que no se sesionó en el Senado. La palabra que establece la ley es el recinto, y el propio artículo 4 del reglamento establece que el recinto son todos los patios, hasta el estacionamiento incluso del Senado puede ser utilizado para sesionar. ¿Quieres preguntarle algo? Senador, explíquenos por qué el mismo curul lo están ocupando dos senadoras, porque la que está en Europa no pidió licencia, pero sí le tomaron protesta a su suplente. Explíquenos. Es inexacto lo que se está diciendo. Primero, la ley establece que cualquiera de nosotros tiene un derecho para pedir licencia. Ella solicita la licencia. No pidió licencia. Cuando se inicia la sesión, no a las 10, ni siquiera estaba en el orden del día, senador. se establece, se pone a consideración
del Pleno si aprueba o no la licencia solicitada por la senadora Claudia. Y eso se votó, se concedió la licencia, como se ha hecho no una vez, no es la primera vez que sucede, sino muchos senadores de muchos partidos han solicitado la licencia. Entonces, es mentira esto que se está diciendo con una facilidad. Ahí está, precisamente en los videos se demuestra que en la sesión se aprobó la licencia y que en ese momento se rindió protesta por la senadora que suple a la senadora. Yo creo que sí debemos de dejar mucho énfasis en que cómo hablan de un quórum cuando no era ni sistema para tomar votaciones y ni siquiera sistema para tomar asistencias. No lo había. Diputada, quiero preguntarle, y también a ti, Jackie, ¿qué acciones concretas son las que van a interponer sus partidos ante la Suprema Corte por esto que se vivió? Marta. Bueno, sin duda, como lo hemos visto ya con diferentes antecedentes, el abusar de este tipo de prácticas que han venido siendo ya de manera regular en la Cámara de Diputados, en donde este tipo de dictámenes de urgente y obvia resolución no está definido a partir de qué temas es cuando se utiliza, y los diputados de la mayoría han abusado de este sistema. Y ya la Suprema Corte de Justicia nos ha dado diferentes antecedentes. Lo hemos visto, por ejemplo, en el 2019, cuando la Suprema Corte de Justicia ya anuló parte de la Ley Federal de Remuneraciones a los servidores públicos por el desaseo en el proceso legislativo. Tenemos el antecedente también en el 2008, cuando ya hubo ya mencionó la Suprema Corte que era inconstitucional el proceso en diferentes leyes de amparo. Entonces, la Suprema Corte de Justicia, cuando este tipo de albazos legislativos, ya hemos visto que por el propio desaseo del proceso legislativo que se han brincado, definitivamente nos dará la razón en los próximos meses, más acumulado a lo que las diferentes asociaciones civiles y los expertos están haciendo como anotaciones particulares en cada uno de los dictámenes. Muy bien, Jackie, breve, por favor. Sí, lo mismo, acciones inconstitucionales. Aquí lo que quiero resaltar, Pedro, de verdad es una lástima que se haya perdido el proceso. El Congreso, cualquier Congreso, congrega a todas las fuerzas políticas porque representamos a todos y a todas en México. Es lo que se le olvida al gobierno en turno. La oposición representamos a gente que nos llevó a esos curules. Y se votaron cosas importantes como la ley de 3 de 3. Y las feministas, las activistas que crearon esa iniciativa fueron excluidas de esa votación. Y ni siquiera pudieron tener un debate y la oportunidad de levantar la voz en esa iniciativa que era tan importante. Entonces, cerrar y mantener un cónclave. ¿Estás en contra de que se haya aprobado, entonces? No escuchaste lo que dije. No se les dio el uso de la voz a las feministas. Se aprobó. Celébralo. De hecho lo votó, y qué pena y qué asco. Un senador que está acusado por 3 violaciones de Morena. Así que ojalá... Salgado Macedonio, que lo bajaron de hecho de la candidatura de gobernador. Que demuestres lo contrario. Tiene 3 acusaciones de violación. Muy bien, senador. Qué pena que lo defiendas. Qué pena que lo defiendas. El presidente ya dijo el día de hoy que se vengan todos los recursos legales que interponga la oposición, ¿no? Claro, es un momento de definición. Esta pijamada que realizaron los compañeros senadoras y senadores, lo único que pretende es desviar la atención de lo verdaderamente importante. Las 20 reformas que se aprobaron de diversas leyes en esta sesión implican recuperar para el pueblo de México muchos derechos que se habían perdido y que se habían mantenido en una cúpula. Por eso la risa, por eso la desesperación, porque saben que es abandonaron así. El campo, desaparecieron fin rural, abandonaron el campo. La oposición es experta en mentir. Todo les pediría, hicieron el INSABI, eso es lo verdaderamente grave. El senador creo que de explicar hay lo que se aprobó. Perdón, hay muchos temas que, ya que si me permites, vamos a ir desahogando. Los invitaría a que el próximo lunes nos acompañen, hagamos esta misma mesa y pongamos el análisis. Aprobación por aprobación de lo relevante, los pros y los contras. Exacto, pero una plática a profundidad para que esto sea de beneficio para nuestros televidentes. Si les parece, hacemos eso y mientras tanto agradecerles que estén con nosotros el día de hoy. Gracias.